Saludos nuevamente, yo soy Rosy y te doy la bienvenida a Life 100 Podcast. Y qué gusto de traerte nuevamente este episodio que ya lo habíamos grabado y publicado, pero que es tan importante para celebrar mañana, el Día de las Madres. Bueno, aquí está, disfrútalo. Saludos amigos, este es Rosy y bienvenidos a Life 100 Podcast, versión en español. Qué gusto de estar compartiendo con todos ustedes el episodio de hoy, que es tan especial, pues hablaremos de esa relación de madre e hijas. Y para eso tengo la invitada perfecta, una persona a quien yo admiro y respeto y he conocido por muchos años. Su experiencia es única, así que sin más demora, aquí les presento a Lina. Qué gusto poder estar en tus podcasts y compartir estas bellas experiencias y recuerdos. De todo, ¿verdad? Tú allá en Florida, yo acá en Texas y con la tecnología, pues es como estuviésemos juntas, ¿no? Ay, sí, como lo solíamos hacer cuando estábamos acá, que el cafecito, que el desayunito, qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Gracias por tenerme. Ay, es un placer. Tú sabes que yo he estado bien pendiente que te quería tener porque de unas personas que yo admiro tanto eres tú y te admiro muchísimo porque nos hemos conocido ya hace más de 15 años y la amistad tuya no cambia, siempre ha sido sincera, genuina y con tanto amor y respeto. Una de las cosas que más yo admiro de ti, de tu familia, es la relación que tú tienes con tus hijas durante todo este periodo de criarlas desde que estaban pequeñas hasta que ya son adultas independientes. Y eso es lo que yo quiero hablar contigo hoy, de la relación de madres e hijas de una forma que es tan saludable y tiene una relación tan profunda que tú eres la perfecta invitada para hablar de este tema. Mi amiga, gracias. Eso de la crianza es muy difícil y créeme que solo sé que lo hice con todo el amor, con todo el cariño, con todas las experiencias que le dan a uno la vida, las amigas de las amigas. Y yo siempre tuve presente de ser mamá. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, yo siempre soñaba con tener 3 hijos. Tampoco sabía si quería que fueran niños o niñas, pero que yo quería tener 3 hijos. Y cuando quedé en embarazo fue algo consentido con mi esposo. Y desde ese momento le pusimos todo el amor, toda la responsabilidad que se tiene, porque tú sabes que esto es una responsabilidad. Sí, yo digo que ha sido lindo y fácil por tener el respaldo que tengo de mi esposo también, porque la figura paternal es muy importante, es respetar. Que si yo tengo que disciplinar, tengo que de pronto un time out o también un premio, eso los dos lo tenemos muy claro desde el comienzo, respetado. Y fíjate, yo te quería hablar también de eso. Primeramente, vamos a empezar cómo nosotros nos conocimos. Que yo me acuerde fue cuando la hija mía pequeña fue al kinder o al preschool con tu hija pequeña. Así fue, y que coincidió todo, porque ellas llegaron al mismo salón y luego nos dimos cuenta que vivíamos en el mismo condominio. Así y yo, fue. wow, yo estaba prácticamente recién llegada a este país, que uno no tiene muchas amistades. Entonces yo quería encontrarle a mi hija una amiguita que tuviera como los mismos valores y apenas hablar contigo y presentarnos, ya eso pareciera que fuera desde mucho tiempo, ¿no? Desde mucho tiempo. Y lo que a mí más me impresionó en ese entonces, porque mis hijas son nada más que 2 años entre una y la otra. Por diferencia, tú tenías hijas en 3 etapas de la vida. Una universitaria, una en escuela intermedia o superior en ese instante y otra en kinder. O sea que ya tú habías pasado desde ese principio de formación hasta casi la independencia. Y en las 3 etapas tú tenías una relación con tus hijas formidables. Y yo veía eso y yo decía, eso es lo que yo quiero. Yo lo recuerdo. Yo me presenté y dije, yo tengo una hija de 17, Por 18 poco yo me años muero. y la otra de 14 años. Tú me dijiste, ¡guau!
Pero ¿cómo si tú pareces? ¿Cómo lo hiciste? Sí. ¿Cómo haces? ¿Qué era ella? La niña que está con mi niña, que era la primera. Yo dije, no, es la No, última. si ya, cuando tú me dijiste que tenías hija en la universidad, yo por poco me desmayo. Porque yo dije, pero ¿cómo Sí, va a ser si tú parece que tienes 25 años? ¿Cómo me vas a venir con esas ahora? Y yo miraba a mis dos chiquitas y yo dije, todo lo que me falta. tan linda esa época. Y cuando yo te veía compartir con tu hija que estaba en escuela intermedia o superior, y yo veía esa relación, yo decía, wow, porque nosotras sabemos que esa etapa de adolescencia es fuerte. Y entonces era una combinación de respeto y confianza. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia criando a 3 hijas en 3 etapas distintas cuando ha habido tanto cambio social y cultural en este momento. Yo lo que siempre les he dicho a mis hijas desde un comienzo es hablarles bien, hacerles entender lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. En todas las etapas de la vida van a haber cosas positivas, cosas negativas, y tú eres la única quien escoges lo positivo o lo negativo de esas personas de ese momento. Porque siempre van a haber en una relación, llámese madre e hija, hermana, hermana, amiga, amiga, y tú tienes amigas que también tú seleccionas. Ellas me aportan tales cualidades en esto, lo cojo, lo negativo lo dejo afuera, pero tampoco lo juzgo, sino que hasta ahí. Y si tú puedes hacerles entender eso, está bien. De lo contrario, tú sigue tu vida, pero sin desviarte de eso. Poniéndoles muchos ejemplos de muchas cosas, dándoles confianza y poniéndoles a ellas mismas, a cada una. Yo recuerdo eso. ¿Tú qué harías si tú fueras Margarita y Margarita se porta de esta forma, así que no fuera yo tu mamá, sino tú en ese momento así? ¿Cómo harías? Entonces, así mismo tú tienes que actuar. De lo bien que te saque eso. Y eso a mí me funcionó siempre, hablándoles lo que es, no tapándoles, hablándoles con vergüenza, con pena, no. Esto es así, es así. Hay que asumir los errores. Hay que asumir el mal comportamiento que de pronto uno haya tenido, porque uno tiene malos días, malos momentos, malos minutos. Eso yo lo aprendí a través de la vida, porque uno cuando es joven, uno no tiene esa conciencia de reconocer que eso se lo da, yo digo, el paso de los años, y que uno lo pueda transmitir y se lo puedan recoger, pues qué bueno. ¿Verdad que bueno? Porque cada hijo que uno tiene su propia personalidad, tiene su talento, tiene su destino único. Y entonces la labor de nosotros es como reconocer que son esos y ayudarlo a ellos a poder tener esa experiencia de realizarse en su potencial mayor. Pero cada cual es distinto. Tú tienes 3 hijas. ¿Las 3 hijas son distintas de una a la otra? Muy distinta. Y Muy me hiciste distinta. recordar algo que de pronto lo hablábamos en ese entonces que estábamos más cerca. Y yo siempre le he dicho, bueno, yo te he enseñado los valores. ¿Cuáles son los valores? Honestidad, puntualidad, respeto, humildad, agradecimiento, todos esos valores. Si a ti ya te llega algo, que tú siempre vas a tener eso y quieres volar, no sé si recuerdas esa frase que decía, que yo siempre la he usado, vuela tan alto y tan lejos como puedas sin nunca olvidar de dónde eres, quién eres y lo que de alguna forma, los valores que yo te he enseñado. Con eso ya me doy por bien servida como mamá, como persona. Sí, precioso. Y son precioso. temperamentos, sí, lo que tú dices es cierto. Uh-huh. Temperamentos totalmente opuestos, de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, que yo decía, bueno, con la primera hice esto y con la segunda voy a hacer esto. Nada que ver. Nada. Y entonces ya como se llevan tantos años, quizás 17 y 13 años con la pequeña, Ajá. Entonces voy a hacer esto. Nada que ver, porque tú mejor que nadie sabes que ahora la crianza es totalmente diferente. Yo me quito el sombrero, admiro a las mamás que lo hacen, a los papás también, es muy difícil. Es difícil porque, por ejemplo, uno lo criaron de cierta forma y ambas de nosotras nacimos y nos criamos en otro país. Y entonces la cultura tiene una influencia muy fuerte. En ese tipo de cultura, lo que se espera, lo que no se espera, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y a veces funciona y a veces no. Entonces de ahí uno trae eso y no tan solo va a criar a sus hijos con lo que uno ha aprendido, pero entonces aún
país distinto con distintas costumbres y forma de vida, entonces es como una mezcla de tratar de buscar la forma balanceada, porque cuando ellos van a la escuela y van a jugar y se relacionan con otros niños distintos a ellos y a nuestra cultura, ellos se dan cuenta que hay cosas distintas, que hay cosas que esos niños hacen distinto que nosotros lo hacemos. Entonces ellos van a aprender, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo sí? Y entonces ahí es que viene la delicadeza de uno tratar de bregar en esa carretera de cómo vamos a llegar allá a nuestro destino bien, todas unidas, porque eso era lo que yo quería. Mira, cuando yo tuve a mis hijas de ya mayorcita de edad, yo decía, lo que yo quiero tener y cultivar es una relación que no importa lo que suceda, vamos a estar unidas. Eso era mi prioridad en cuanto a yo comunicarme y relacionarme con ellas. Porque como tú y yo sabemos, nosotros podemos leer 500 libros, ver 800 videos, pero vaya, cuando llegas a tu casa a bregar con la realidad, hay cosas que se va y se tira por la ventana. Oh, sí. Uno a veces tiene que suavizar para tener en ese momento la luz y la sabiduría de manejar esas cosas, porque hay momentos en que uno quiere decir, pero qué monstruo estoy haciendo, qué está creciendo, qué es esto. Brindar esa confianza es lo que yo siempre he tratado de decirles a ellas y de inculcarles. La confianza. Así es. Yo en realidad le he dicho a mis hijas, gracias ustedes por escucharme, por atenderme, por considerar las cosas que hablamos también. Porque como tú y yo sabemos, la mayoría de las personas quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces pues no funciona por una razón o la otra. Y el ejemplo principal es 2 hijos o 3 o 4 se crían en el mismo ambiente y salen distintos. Porque en realidad también es una decisión de la parte de ellas, ¿no? Porque es también autocontrol que ellas tienen que ejercitar. Y eso es algo que yo respeto mucho porque no siempre las personas tienen esa experiencia. Por ejemplo, yo tengo muchas amistades que son latinas. También tengo amistades que han nacido y criado aquí en Estados Unidos de familias latinas. Entonces también tengo amistades que de la cultura aquí americana, todo, y amistades que son de otros países como de Europa y cosas así. Y cuando compartimos, he visto cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Pero eso en parte es como uno se crió. Entonces yo digo, de la forma que yo veo esto es como ir a un buffet de comida y coger lo que te gusta y dejar lo que no te gusta. Coger lo que te funciona y dejar como no te funciona. De la forma que a ti te criaron, a la forma en que tú criaste tus hijas. ¿Cómo fue esa decisión que tú tomaste? Mira, voy a hacer esto, pero no voy a hacer aquello. ¿Dónde fue que eso empezó? ¿Cuando empezaste con tu hija mayor o ya cuando estás con tu hija mediana? Entre las dos partes, porque mi hija mayor, ella terminó su universidad en el país donde vivimos. Entonces me quedaba muy poco tiempo de estar físicamente con ella. Y cuando ese tiempo no tenemos la facilidad que tenemos hoy del FaceTime, solo teléfono. Entonces, cada una tiene su carácter, pues. Como las hijas mías tienen una personalidad bien distinta, las dos se entienden tan bien. Y eso fue otra prioridad mía, que las dos tuviesen una relación saludable. Porque es bien difícil ellos crecer y también es más difícil si no se llevan mutuamente. Entonces, yo también puse mucho esfuerzo en que ellas se llevaran bien. Eso fue también parte de decisión de ellas, pero resultó y yo muy contenta. Y ahora son mejores amigas. Cuando yo veía a tus hijas compartiendo, yo decía, eso también me gusta, porque yo sabía que iba a ser un cambio social tan distinto como uno se crió. Lo que era tabú en la cultura de nosotros, pues perfectamente normal acá. Y uno tiene que adaptarse, porque si uno quiere ese nivel de compartir con sus hijas lo bueno y lo malo y lo que está entre medio, pues uno tiene que adaptarse a cómo la cultura cambia. ¿Cómo ha sido ese adapte para ti en estas casi 3 tipos de criar a niños distintos? Porque la primera no se crió con el Zoom y el video call. Eso es reciente. Pero ya la más pequeña pues ya tiene celular desde mucho antes que tu hija mayor. Y es lo que yo te decía, adaptarse a lo nuevo, porque si no se amarga uno, le amarga uno el ratico a ellas. Y esa no es la idea, porque la vida es corta.
y hay que vivirla bien y hay que vivirla tranquila, feliz en lo más posible que se pueda, porque son muy poquitos los espacios que ya tú tienes. Y a mí, pues, yo trataba de rescatar eso. No, pues ahora hace eso. Cuando yo me crié, no era así, no era así, no era así. Y ahora esto es así. Entonces yo tengo que ponerme esa coraza y decir, bueno, calmadita, ahora hay que ver la vida así. Y nada, eso es lo que hay. Tiene uno que más bien cambia que ellos lo críen a uno que uno criara a ellos. Sí, como yo le dije los otros días a las hijas mías, le dije, mira, ya ustedes tienen una 21, la otra tiene 23. En realidad yo terminé de criarlas a ustedes. Mi rol cambia. Es más de consejera, es más de otro punto de vista, más de darte mi experiencia para que la apliques a tu experiencia, porque vamos a tener experiencias distintas. Pero ahora ustedes están tomando sus decisiones, son mayores. Mi opinión, si la quieres, te la voy a dar. Y si veo cosas que tengo que decirte al momento, aunque no sea muy popular, te la voy a decir. Entonces tu decisión de esa forma. Pero a la verdad que es un cambio Sí, desde que ellas están chiquiticas hasta ahora para uno mantener la relación sí, saludable. saludable. Exactamente. No, ahora, la hija mediana tuya, ella tenía una conexión tan bonita también con la hija pequeña y yo nada más te Sí, observaba cómo tú te relacionabas con la mediana y la pequeña. Y la mediana aquí en realidad fue como si fuese la hija mayor, porque tu otra hija estaba en otro país. Y sí, entonces sí, ella vino así ya a adaptarse a esta cultura, ya ella tenía su personalidad bien desarrollada, ella ya sí. tenía sus amistades bien seguras, entonces venir acá y empezar nuevamente. ¿Cómo fue esa transición para ustedes mantener esa relación sana cuando había tantos cambios? Fue Ujú. muy difícil porque es tener ese miedo como papá, como madre, tener ese miedo de que mi hija se adapte bien, porque se tiene que adaptar, sí, pero con lo positivo que debe ser. Yo tenía miedo, yo decía como esta niña se va a sentir de pronto muy deprimida porque nuevo idioma, nueva costumbre, digamos que ya tenía ella unas amiguitas que venían desde su pre-kinder, así como nuestras hijas, Ujú. bien hasta cierto momento y me las quitan. Sí, Entonces esa interrupción fue difícil para ella, para mí también, pensar en que ella no se ubicara bien, no se integrara bien. Yo le decía, hija, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes? Y ella me decía, mami, me siento mal, porque empezando que los profesores acá es diferente la metodología que la que se usaba allá, sí. me siento perdida, me siento sola. Yo, tranquila, hija, tranquila, eso va a ser siempre así. Yo también, no creas. Yo también tengo miedo, yo también siento angustia y tú me ves aquí fuerte y a lo mejor tú eres la más fuerte que yo, pero solo verte que tú estás luchando con adaptarte y yo brindarte lo que no brindarte yo solo como mamá, sino pues tu papá y todo el cuento, es difícil, pero lo tenemos que hacer. No seremos las primeras, las únicas ni las últimas. Pongámosle nuestra energía positiva que todo va a salir bien. Y Así, llegaba así con la cara larga y tranquila, sí. tranquila que eso poco a poco pues llega cuando tiene que llegar. Después llegaba más contenta. Ah, qué bueno, hija, muy bien. Y mami, ¿será que yo puedo ir al cine? Claro, hija. Bueno, ok. Yo siempre como estar dispuesta para que ella se sintiera bien, tanto con ellas y como conmigo, pero con ese respeto que yo no sé cómo lo hice, créeme, no sé. ¿Verdad? A veces uno dice, caramba, ¿cómo uno hizo eso? Pero déjame decirte, yo la admiraba muchísimo porque en escuela superior hizo una maravilla. Yo no me acuerdo si yo la conocí en escuela intermedia o superior, pero yo lo que más me acuerdo es de la escuela superior. Y yo me acuerdo que ustedes, tu esposo y tú, siempre estaban bien activos en ellas con su natación. Nosotros siempre le hemos apoyado actividades extras. Con la mayor estuvo al comienzo en gimnasia olímpica y eso había que llevarla como a una hora de donde nosotros vivíamos, llevarla a ese sitio donde solo dictaban esas clases. Era una o dos veces a la semana, pero siempre tenerlas en una actividad. Bueno, ya dejó se lastimó algo como que la cadera, como que la espalda y tuvo que incapacitarse para hacer esos ejercicios por un tiempo. Entonces, bueno,
las voy a inscribir a natación, dijo el papá. Las voy a inscribir a natación para que aprendan a nadar. Y todos los sábados y domingos, 7 de la mañana, tenían que estar en ese club en natación, a las 2. Y entonces a la mayor le encantó y feliz. A la mediana nos rezongoneaba, bueno, y llegaba al sitio. Yo recuerdo que ponía su gorro de baño, su vestido, su chancla, todo. Y ya al momentico estaba feliz, pues. Yo me acuerdo una vez que yo llevaba a mis hijas, que todavía estaban pequeñas, pues, a nadar en la piscina donde tu hija trabajaba y yo la veía de salvavidas. Y yo emocionada porque yo dije, mira, esa es la hija de mi amiga. Y oye, yo la veía desde la distancia, como ella hacía todo su trabajo tan bien y tan dedicado. Yo decía, ay, mira, esa es la hija de la amiga mía. Y yo veía a mis hijas chiquitas y decía, ay, ¿qué le gustarían a estas muchachas para yo verla después de la distancia haciendo esas cosas? Entonces, ahí es que empieza el balance de disciplina, porque Sí. uno sabe más en esa etapa Sí. por qué uno hace esas cosas. Sí. Ellas no, ellos quieren dormir, ellos quieren estar relax. Pero a veces, mira que no preguntar, me refiero a que cuando estén pequeñitos hay que hacer tal actividad. Que se fueron a natación, listo. Que fueron a gimnasia, está bien, vayan, pero tengan una rutina, tengan una responsabilidad. No hay que llegar tarde. Los implementos que tienes que llevar son esto y eso. Se me olvidó el gorro, se me olvidó las gafas, por ejemplo, por decirte algo. Es tu responsabilidad. Entonces ahí es donde yo digo que es dar y conceder. Tú me das, yo te doy. Entonces te premias por eso y ahí es donde se aprende también a apoyarse uno de dar la responsabilidad, la confianza y la seguridad sobre todo en ellas mismas. Yo recuerdo que cuando nos fuimos a otro país llegamos a un tiempo de que ya ella no la recibían porque el calendario ya no daba para que ella entrara a ese momento. Entonces digamos que ella estuvo como 4 meses sin tener clases, sin tener amigos. Entonces hubo un momento en que a ella, igual que a la hermana, se le pagaron cursos de inglés para que estudiaran inglés y natación y todo lo que yo te digo. Mi hija mayor lo terminó y a ella le fue excelente y ya después se fue para Canadá a perfeccionarlo. Ya llegó y yo oí en inglés todo el tiempo, oh my God. Entonces, el orgullo. La otra tenía sus competencias de natación y le iban bien y todo el cuento, entonces las medallas y todo eso era muy gratificante tanto para ellas como para uno. Claro que sí. Estudió inglés todo el curso y le fue muy bien. Después ya fue monitora, entonces ya le gustó a ella eso. Bueno, después se metió a clases de pintura, clases de todo lo que había. Entonces, cuando ya llegó la etapa del colegio, ella ya sabía un montón de cosas y ella, eso le sirvió tanto de responsabilidad. Ella siguió con sus clases de natación, pero ya como por mantenerse ella misma. Y le dijeron que ella nadaba muy bien, que por qué no aplicaba para ser instructora de natación, creo. Ajá. Entonces, precisamente fue así como ella misma y ella solita se consiguió la aplicación y me dijo, mami, yo quiero trabajar. Y ella fue muy determinante. Yo quiero, y yo me mantuve ahí. Yo le dije, listo, lo que tú quieres es esto. Listo, yo te llevo, me inscribo. Obvio, como ella era menor, yo era la que tenía que firmar. Y fue así como tú la conociste también. Sí, así fue que yo la conocí en esa etapa. Fue que yo las conocí a todas ustedes. A tu hija mayor no la conocí hasta muchos años después. A la más que yo veía era la pequeña porque, vaya, nos veíamos casi diariamente cuando nuestras hijas iban al colegio y todas. Sí. En mi caso fue distinto porque las 2 hijas mías nacieron aquí en Estados Unidos. El inglés era ya parte diario. Pero yo me acuerdo cuando yo me mudé de Florida a Texas, que yo no conocía a casi nadie. Conocía a mi madrina, que ya vivía como a 1:30 de Austin. Una persona que yo quiero muchísimo. Pero en cuanto a nosotros estar como familia juntos, navegando ese cambio, pues éramos nosotros nada más, porque no conocíamos a nadie acá en esta ciudad, ¿no? En Austin. Ajá. Y esa misma preocupación de llevarme a mis hijas, la chiquita estaba en 5º grado y la grande estaba en 7º. De amistades nuevas, sitio nuevo, cosas distintas. No sabíamos bien cómo iba a ser nuestra experiencia en otro estado. Nosotros conocíamos a Florida, pero no Texas. Y entonces yo dije, bueno, esto es lo que vamos a hacer. En lo que ellas conocen amiguitas y todo eso, yo dije, ¿qué se hace aquí que no hicimos en Florida? Ah, mira, clase secuestre de correr caballos. Y eso fue lo que yo hice.
Como ellas las dos les fascinaba estar con animales, fregar con animales. De hecho, la grande eso fue lo que estudió, Animal Science. Yo dije, pues vamos a correr caballo. Y así fue. Y entonces fuimos, como tú, todos los sábados a las 6 de la mañana. Ya yo estaban levantándola. Y ellas me miraban como quien dice, ¿Are you serious? Y yo le dije, sí, mija, porque hay que alimentar a los caballos. Y ella, ok. Entonces nos levantábamos y empacar y yo metiéndome en el internet a ver qué yo necesitaba para esto, yendo a las tiendas que venden todos los accesorios que yo necesito para una principiante, para estas dos chiquitas que no sé, que si las botas, que si esto, que si lo otro, y así ayudó esa transición. Y después de ahí pues se empezaron a conocer a su gente en la escuela pero como yo te digo, una estructura firme en cuanto a esto es lo que vamos a hacer y todo eso. Y eso ayudó. Claro, flexible cuando es necesario, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no puede evitar. Pero esa estructura como que se sentían entonces seguras de que ellas sabían qué esperar. Y entonces la cosa es, mientras nosotros navegamos estas etapas, cómo mantener esa relación saludable con ellas. Y yo siempre decía, ¿cómo mi amiga Lina lo hubiese hecho? ¿Por qué? Porque mis amistades no habían pasado por esa experiencia de escuela intermedia superior y como tú, que ya tenías hija en universidad. Entonces tú tenías experiencia. También mi queridísima hermana, ya su hijo era una persona mayor, generación distinta. Mi mamá me decía cosas que sí que podían, pero habían cosas que no, mami, ya eso está cancelado, ya eso no se hace así. Ajá. Y a veces tú sabes que yo te arrancaba en el teléfono y yo, amiga, pues necesito ayuda. Y era nada más que ni para preguntarte, nada más para descargarme. Y tú me decías, mira, tranquila, no te apures, todo va a salir bien. Esto, mira, y yo, ay, qué bueno. Nada más de escuchar tu voz ya me sentía yo mejor. Yo le doy gracias a la vida por haberlas tenido, por tener ese privilegio de ser mamá, dedicarles todo el tiempo, de verlas como están ahora, cada una con sus responsabilidades, sus deberes, sus compromisos, pero pendientes de nosotros, pendientes de la chiquitica, y cuando reunirnos, así sea las fechas especiales, que el cumpleaños, que el día de la madre, que el día del padre, el cumpleaños de alguna de ellas, cuando se puede. Entonces valorar ese tiempo y sacarle tiempo a ese momento. Así mismo, una cosa que tú haces, que yo hago, a mí me encanta, siempre he soñado con eso, lo he podido hacer, es sacar un tiempo a propósito para compartir con ellas. No tan solo individual, pero en grupo. Yo sé que tú viajas con tus hijas y haces muchas actividades y cosas así. Y a veces hay que planificarlo meses de antemano. Y le digo, mira, nos vamos a dar una vuelta todo el día y nos quedamos en un hotel por allá y compartimos. Oye, eso regenera uno. Cuando uno tiene una buena experiencia con él, es como una energía nueva que se inyecta en esa relación. Y en ese tema, ¿qué 2 puntos de vista o experiencia tú le puedes dar a las personas que quisieran tener una relación así tan bonita, tan saludable, tan placentera con sus hijos? Bueno, yo lo primero que digo es dar confianza. Al dar confianza da tranquilidad y da seguridad. A veces, aunque el tema, el momento no sea positivo, vuelve lo positivo en ese momento para cobijarlas, que ellos se sientan tranquilos. En ese momento tú tocas la gloria. Otro consejo que yo doy, mirar muchos ejemplos y muchas experiencias cercanas, porque eso les ayuda mucho a saber en dónde están y que nunca pierdan sus valores. Nunca olviden quién fue quien les dio esa mano, independientemente que yo sea la mamá, que sea la amiga, sino hay personas que llegan, como tú dices, los angelitos que llegan. Nunca olvidarse de esas personas y ser agradecido y humilde. Ese es mi consejo. Qué preciosidad, porque tú y yo sabemos, y muchas de las personas que escuchan el programa, que hemos pasado cosas placenteras muy bonitas, pero también hemos pasado situaciones bien difíciles con nuestras hijas, pero bien difíciles. Y ahí es cuando todo está muy bien, pues está bien. Pero cuando la cosa se pone difícil, se pone a prueba. Ahí es que uno se pone a prueba y uno dice, ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo yo hago esto, no?
Y día, y entonces después cuando uno supera y a lo largo de los años mira atrás, uno dice, oh, wow, cómo lo hicimos, porque es un Sí. esfuerzo mutuo de ellos y de nosotros. Y también es tener la oportunidad, porque yo he sido muy bendecida con eso, porque he tenido la oportunidad de cuando mis hijas me han necesitado a las 2, 3 de la mañana, mami, estoy en esta situación. Ah, bueno, hija, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Mami, no, yo estoy mal. Tranquila, mamita. ¿Tienes que llorar? Empieza a llorar. A ver, desahógate. Es que tal cosa, es que... Ok, está bien, ok. El simple hecho de hablar a las 2 o 3 de la mañana ya es algo. Ya descargan esa energía negativa y ya, y uno mismo lo hace también. Sí, uno mismo también. Cuando yo te puedo llamar y decirte, amiga, me pasó esto y esto y esto, creí haber hecho mal esto y dije esto, el solo hecho de que tú me escuches, de solamente yo podértelo decir, ya descargo y ya me siento más liviana. Lo que yo siempre le digo a mis hijas. Y no tan solo eso, sino uno también aceptar cuando uno ha cometido un error con ellas. Yo me disculpo. Y eso es algo, no sé si en tu país, pero en el mío como que eso no se da mucho cuando uno estaba creciendo. Si yo he aprendido algo en este país, es a ser humilde. Aprendí a reconocer los errores, así sean porque uno no está preparado. Ajá. Para que le digan, mire, tú eres así y tú eres así, hiciste mal en esto, hiciste mal en esto. Yo en este país y en diferentes circunstancias lo he aprendido. Es reconocer los errores de uno, mire cómo lo libera a uno. Y eso lo hace a uno más fuerte, lo hace a uno como ejemplo. Que yo menos esperaba era que con solo mirar a los ojos y pedir disculpas, tú no sabes lo que uno libera y el ejemplo que uno da. Y después, desde ahí, enseñé a mis hermanas, a mis hermanos y mis hijas y aún con mi esposo y aún con mis amistades, amigas queridas que yo tengo que de pronto me he pasado cuando no debo y yo pido disculpas y eso, mire, que se une tanto, se libera tanto. Y otra cosa que yo también hago es cuando yo le digo a mis hijas, mira, yo no sé, yo admito cuando no sé algo, pero lo podemos buscar la solución juntas. Porque yo la verdad que no tengo idea. Y eso le ha dado a ellos una confianza de que pueden hacer las cosas aunque no sepan desde el principio todo el proceso, sino que es algo que ellos tienen que investigar y tienen que tratar a ver. Y eso es algo también que yo he adaptado porque los padres de nosotros hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos tenían, pero hay que también adaptarse a lo nuevo y adaptarse a la forma de pensar. Y no pensando cuando uno era de su edad, que a uno le hubiese gustado ver. Cuando yo salía con mis amistades y veía distintas formas de hacer las cosas, yo decía, eso también me gusta y eso también me gusta. Y a veces decía, uy, gracias a Dios que mi mami y mi papi me hacen así porque, hija, no, esto yo no lo soporto. O sea, y eso es una mezcla de aquí, de allá y de allá. Y entonces después pensar y rezar, ay, Dios mío, que todo salga bien. Ay, sí, es siempre tener que lo que hice sí valió la pena. Y qué felicidad cuando uno ve generaciones distintas. Por ejemplo, yo tuve la buena experiencia de ver a mi madre, a mis hijas, a mi hermana, a otros familiares juntos y todos compartiendo y llevándose bien, sí, dando la diferencia entre las generaciones y la parte cultural. Porque sí, con tanto tiempo vivir en Estados Unidos, pues uno adapta también muchas de sus costumbres. Pero sí, cuando uno ve a todos que se llevan bien y se comunican y esa felicidad de verse uno a otros cuando se podía, sí, eso a mí me llevaba una contentura cada vez que yo le digo a mis hijas, mira, tu tía va a venir de Florida a visitar, vamos a ir a comer, a hacer viajes, nosotros vamos a dar una vuelta por ahí, o sea, vamos a compartir, sí, y a crear esas memorias. Yo solo le doy gracias a la vida de que puedo mirar atrás, mis hijas están realizadas cada uno con lo suyo, tiene cada uno, ahorita están muy tranquilas. Gracias Dios, gracias a la vida por ese regalo. Así es. Y con esto, qué bonita forma de concluir este episodio. Nosotros, a la verdad que como han visto, tenemos una bonita amistad que es por muchos años y le deseamos lo mejor a todos ustedes. Deseamos una
relación buena, positiva, honesta, con humildad y con mucho respeto y confianza, porque así uno pues puede enfrentar todo lo que viene de una forma más agradable. Y con esto pues, así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Lina, por estar con nosotros. Yo tan emocionada. Un gusto. Buen día. Así es. Hasta pronto y hasta la próxima vez, porque creo que estoy segura que esta no es la última vez que vas a venir a este programa. Seguro Así que sí. Saludos a todos, a la familia, muchos besitos, bendiciones y hasta la próxima. Abrazos. Gracias por todo. Espero que hayan disfrutado de esta tremenda conversación. Y como siempre, comparte este episodio, deje comentarios, déjenos saber que a usted le haya gustado. Vaya a nuestro Instagram @Life100podcast. Envíenos un email a life100podcast@gmail.com y manténgase en contacto, pues nosotros lo apreciamos a todos ustedes. Así que hasta la próxima, aquí con mucho gusto su servidora Rosy, y como yo siempre digo, la vida es mejor cuando la vivimos a 100.